Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprende a Aprender. Hoy quería compartir con vosotros una exposición, una charla que impartí para un taller de aprendizaje basado en neurociencia dirigido a padres, maestros, psicólogos, directivos en México. Fue una videoconferencia que se organizó el 7 de diciembre y creo que resume muy bien los pilares básicos de este proyecto de aprendizaje, de esta comunidad de aprendizaje que tenemos en el canal Aprende a Aprender. Connie Rodríguez, la organizadora de la charla de la empresa EduInnova, me pidió que estructurara el taller en 6 píldoras o cápsulas básicas de conocimiento. Y aquí las tenéis. Si os interesa cualquiera de estos temas, no dudéis en escuchar el vídeo que viene a continuación, porque hablaremos de objetivos como primera cápsula, píldora, elemento básico. Hablaremos de creencias. Trataremos también la importancia de la planificación y gestión del tiempo. Charlaremos sobre creatividad porque existe una receta, sí, para fabricar creatividad. Trataremos el tema de la atención, muy importante. Se están produciendo auténticos problemas con el tema de la atención, con el control atencional en nuestra época. Igualmente importante es pensar en los cuidados que necesita el motor, no solo entendido como motor el cerebro, sino también el resto del cuerpo. Y ahí hablaremos un poquito de alimentación, de sueño, de ejercicio físico, incluso de contacto con la naturaleza. Y finalmente trataremos las principales herramientas o técnicas que, respetando todos los principios de funcionamiento cerebral de los que hemos hablado, de los que tratan los libros y los vídeos del canal Aprende a Aprender, como os decía, esas herramientas que por respetar la manera de funcionar del cerebro funcionan tan bien y nos dan tan buenos resultados a la hora de estudiar, a la hora de aprender. Bueno, vamos a comenzar con la sesión. Si os parece, voy compartiendo pantalla y básicamente lo que voy a hacer es ir contando un poco lo que es el hilo conductor de este proyecto Aprende a Aprender y voy a intentar utilizar imágenes que tenéis en los libros para que podáis ir consultándolas. Vienen en todas las diapositivas las páginas y yo creo que así lo vamos a ir haciendo más fluido. Por supuesto, preguntáis cuando os apetezca, me interrumpís, proponéis, ¿vale? Lo que queráis. Estoy tranquila en el sentido de que os voy a plantear un poco los pilares básicos de este programa, por así llamarlo, en forma de píldoras o cápsulas, como me propuso Connie. Pero como os digo, estoy tranquila porque si no me da tiempo luego a desarrollar cualquiera de ellas, lo tenéis perfectamente explicado en cualquiera de los libros. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Compartimos pantalla. Y aquí tenemos la presentación. Vale, lo vamos a poner en grande. Bueno, ahí tenéis todos los materiales con los que cuenta la comunidad Aprende a Aprender. Los libros de la izquierda los tenéis ahora mismo en las manos. Acabo de publicar el diario secreto de Aprende a Aprender. Si os quedáis con ganas de más cuando leáis los 2 primeros libros, estoy segura de que el tercero os va a sorprender y os va a gustar. Y bueno, también tenemos ahí una novela que es Uso y el viaje cuántico, que lo que viene a hacer es demostrar que los principios de creatividad que presento en los libros realmente funcionan, que yo no he tenido ninguna experiencia escribiendo novelas y bueno, activando un poco mis estados creativos, surgió esta novela, que realmente es la segunda de otra que ya está escrita, es decir, otra vez volvieron a mi mente 600 páginas del tirón, como me ocurrió con estos 2 libros, ¿no? Aprende a Aprender, aprendizaje basado en neurociencia, surgió primero y de lo que me iba dejando en el tintero, surgió el segundo. Yo sabía que no podía publicar del tirón un libro de 600 páginas y entonces datos neurocientíficos, anécdotas, más curiosidades y más datos en profundidad sobre lo que contaba en el primer libro, los fui aparcando y dieron lugar al segundo libro. Bueno, ¿qué más os cuento en esta diapositiva? Os cuento que también existe un canal que se llama AAA, Aprende a Aprender, utilicé este acrónimo. Si metéis así la dirección en internet,
la primera o la segunda búsqueda os aparecerá el canal. Y bueno, aquí también tenéis un código QR para acceder directamente a él si queréis. Del canal, incluso si tenéis el móvil a mano y os queréis meter ahora mismo, me gustaría que cotillearais o experimentarais con el tema de los enlaces, ¿vale? En la descripción del canal, en la parte donde dice 9 enlaces más, si os metéis, el cuarto es la página web de Aprende a Aprender. ¿Y por qué es importante esta página? Porque dentro de la sección programa, aparte de ir presentando los libros que voy publicando, tenéis una sección que se llama sección regalos, donde vais a encontrar todos los mapas mentales que voy a utilizar hoy y todos los que voy utilizando en el vídeo, en los vídeos del canal. ¿De acuerdo? Gratuito totalmente, os metéis en esa sección, descargáis y donde descargue en vuestro gestor de archivos del móvil encontraréis esos archivos, ¿vale? Esos mapas mentales. Ahora voy a compartir con vosotros lo que es un tráiler del canal que resume muy bien para qué sirve el canal Aprende a Aprender, pero resume igualmente bien para qué sirven los libros de Aprende a Aprender. Y ahora una serie de preguntas para que vayamos reflexionando juntos. Probablemente estas preguntas os las planteé en determinadas diapositivas y si no, esta misma diapositiva vuelve a aparecer al final. ¿Vale? Si no nos animamos con ningún tema de charla, estas cuestiones nos darán que pensar. Os las leo rápidamente. Nos encontramos ante la primera generación que será menos inteligente que sus padres. Nuestros alumnos escriben lo suficiente, toman, por ejemplo, apuntes a mano, leen por ocio o lo consideran una obligación. Saben memorizar. De hecho, nosotros mismos les animamos a no hacerlo. Yo he escuchado a padres decir que ¿por qué tiene que memorizar si ya está Internet? Es un esfuerzo inútil. Bueno, pues ya hablaremos de ello. Los chavales se orientan espacialmente. Pongo el ejemplo, mis sobrinas con 11 años no conocen ni su ciudad, nunca van caminando a los sitios. Y la memoria espacial, ese tema de orientarse espacialmente es importante para el desarrollo del hipocampo, que ya hablaremos de él también. Saben controlar, sabemos, no solo los chicos, sino nosotros, sabemos controlar nuestra atención. ¿Durante cuánto tiempo somos capaces de mantener, por ejemplo, nuestro foco atencional? ¿Tienen objetivos? ¿Les veis ilusionados, motivados, con ganas de emprender un camino? ¿Planifican y gestionan su tiempo? ¿Habéis observado ilusiones de aprendizaje? Hay que analizar las creencias, hablaremos de ello también. ¿Tienen una relación sana con las TIC, las tecnologías de la información y comunicación? ¿O más bien tendemos a la adicción, al uso compulsivo? Bueno, también me gustaría saber si llevan los móviles a clase, si allí, por ejemplo, les obligáis a dejarlos en las taquillas, no sé qué tipo de gestión de la tecnología hacéis allí. ¿Cómo veis también el tema de sus habilidades sociales? ¿Son capaces de aburrirse? O cuando tienen un huequito ya están tirando de móvil, por ejemplo. Es importante aburrirse. ¿Tienen hábitos saludables? Sueño reparador, alimentación, ejercicio. Bueno, todo esto lo tendremos en cuenta y de todo esto hablan los libros. Fijaos, este realmente es un resumen del libro Aprende a Aprender, aprendizaje basado en neurociencia. Y a la vez es el ejercicio 42 resuelto. Si ya habéis ojeado el libro, habéis visto que se estructura con información, montones de dibujos, imágenes, esquemas y ejercicios y anotaciones que están metidos en medio del texto. Bueno, pues este es el ejercicio 42 resuelto. Y como os digo, viene a ser un resumen del libro. Y os lo voy a plantear aquí súper brevemente. Cada una de las ramas de este mapa mental son los capítulos del libro. La primera rama, aprendizaje, hablar de aprendizaje, ahora por qué, realmente es la introducción del libro y hablar de por qué es importante dominar el aprendizaje como entidad en sí misma.
Está claro, lo estamos viendo venir. O sea, una sociedad tan rápida y cambiante que en ocasiones nos obliga a reinventarnos en menos de 5, 10 años, dominar los recursos de aprendizaje es la única garantía que tenemos de poder adaptarnos, ¿vale? Por eso es importante hablar de aprendizaje y también además existen las TIC que muchas veces nos hacen pensar o que las cosas son más sencillas o que la información está siempre accesible o que ya no sabemos las cosas porque tenemos un vídeo guardado en el móvil. Es decir, las TIC están provocando ilusiones de aprendizaje y están cambiando la manera en que aprendemos, ¿no? Por eso es importante hablar de aprendizaje. Y a partir de aquí sí que son los capítulos del libro. Un primer capítulo donde hablamos de objetivos, la importancia del GPS, lo llamo ahí, pero en vuestro libro, capítulo 1, sí, se llama igual, la importancia del GPS. Hablamos de los objetivos. Evidentemente, para emprender un largo camino, normalmente un proyecto ambicioso, básicamente en la vida es ese largo camino, ese proyecto ambicioso, tenemos que saber dónde queremos llegar. Es decir, hay que establecerse objetivos, ¿no? Y del mismo modo, capítulo 2, para plantearnos objetivos debemos pararnos a pensar previamente en quiénes somos nosotros. ¿Quién soy? ¿Qué valoro? ¿Qué me interesa? ¿Qué me hace feliz? Es decir, tengo que analizar mis creencias. Bueno, muchas veces nos estamos poniendo objetivos pobres, pues por algo será, porque tenemos a lo mejor creencias pobres sobre mí mismo, ¿no? Ese es el capítulo 2, como os decía, muy interesante sobre creencias, que ahora veremos. Una vez que sé dónde quiero ir y las capacidades que tengo, capítulos 1 y 2, necesito saber con qué herramientas cuento. Es decir, tengo un cerebro maravilloso, ya, pero ¿cómo funciona? Capítulos 3 y 4. Tenéis ahí, hola, ¿qué tal? Soy tu cerebro y cómo explotarlo al máximo, que es el capítulo 4, como os digo, cómo se titula en el libro. Sí, cómo explotar al máximo la memoria. Y hablamos de temas, como veis ahí, neuronas, sinapsis, neuroplasticidad, los modos de funcionamiento cerebral en cuanto a modo focalizado, ¿vale? Un modo más analítico, modo difuso, un modo más creativo. Hablamos también de temas como la atención y cómo funcionan los ciclos atencionales. Todo eso nos va a ayudar a organizar nuestras sesiones de estudio, que es el esquemita que veis ahí. Entonces, seguimos, fijaos lo que llevamos. ¿Dónde quiero ir? ¿De qué creencias parto? ¿Quién soy? ¿Qué herramientas tengo a nivel cerebral? Y luego ya vamos al capítulo 5, que en el libro se titula ¿Querías trucos? Aquí están, mola, y esta rama la he llamado trucos y herramientas concretas. Y ahí tenéis esas técnicas que, respetando los principios que hemos visto, la manera de funcionar el cerebro, esas técnicas, como os decía, que dan buenísimos resultados, precisamente porque respetan los modos de funcionamiento cerebral, ¿no? Ahí hablamos de los principios de la supermemoria del elefante Melvin o de los mapas mentales o de por qué es importante explicar a otros y saber contar historias, el tema del storytelling. ¿Veis un poco el trayecto que vamos siguiendo? Objetivos, creencias, cómo funciona el cerebro y qué técnicas tengo que, respetando los principios de funcionamiento cerebral, me van a ayudar a estudiar y aprender más fácilmente. Luego tenemos una serie de capítulos que podrían parecer más inconexos, pero no lo son, porque al final si analizamos la manera en que entra la información en nuestros cerebros, normalmente lo hacemos, esa vía de entrada la provocamos a través de la lectura. Entonces creo que era importante incluir un capítulo sobre la lectura, lo tenéis ahí, el de Conviértete en un monstruo devora libros, y también al final hablar de los exámenes, porque nos gusten más o menos, son el modo de evaluación que tenemos actualmente. Y aquí lo que he querido hacer es dar otra perspectiva sobre los exámenes, no solo como herramienta de evaluación, sino también como herramienta muy útil para prepararnos para esos exámenes, para ver si hemos entendido, para ver si somos capaces de sacar la parte más importante de esa información. ¿De acuerdo? Y de eso hablaremos también cuando os presente el formato del libro. Y bueno, finalmente aquí tenéis un capítulo que ojalá nos dé tiempo a debatir, que es el de SOS en las aulas. ¿A qué se refiere este capítulo? A todo lo que he planteado en el libro, cómo podemos darle cabida en las aulas sin dejar de dar parte del temario. Bueno, pues aquí tenéis resumido el libro entero. 250 páginas en un mapa mental, para que vayamos viendo ya el poder de esta herramienta. Aquí os he presentado una pequeña parte, no os hago ver tantas letras, os voy a leer solo una pequeña parte del libro, del diario secreto de Aprende a Aprender, el rojito, el que acabo de publicar. ¿Y por qué os he puesto esto? Bueno, os cuento. Por lo que decíamos antes en la introducción de Aprende a Aprender, al final me van rondando las mismas ideas en todas las publicaciones, y es ¿por qué es importante hablar de aprendizaje? Llevamos hablando de aprendizaje y de plasticidad cerebral desde el año 1906, en que a Cajal le dieron el premio Nobel, ¿no? Por el tema de la estructura y función del sistema nervioso. Bueno, pues es importante hablar de aprendizaje porque, lo veis ahí en el día 148, la tecnología
no solo está facilitando la vida de las personas, sino que está moldeando la forma en la que vivimos, trabajamos y, lo que más me interesa, está moldeando la forma en que aprendemos. Fijaos en la página anterior, en el día 147, porque el libro está planteado en forma de reflexiones diarias, yo hablaba de los tres cerebros, ¿no? Del reptiliano, del límbico y finalmente del neocórtex, cómo habíamos ido evolucionando. Por eso ahora lo enlazo el día 148 con que aparecen las nuevas tecnologías y una manera de evolucionar del cerebro que llevaba miles de años se ha cambiado en cuestión de 50 años. ¿Vale? O sea que este tema de la tecnología está moldeando la forma en que aprendemos. Seguimos leyendo. Se están cambiando las costumbres, modos de actuar, de relacionarnos, de comunicarnos, que habían contribuido a cablear nuestros cerebros de una determinada manera. Ese cableado habría definido nuestra naturaleza humana, dotándonos de unas características concretas. Pues bien, ahora todo se ha modificado. La manera en la que nos enfrentamos al mundo es radicalmente distinta. Apenas escribimos a mano, todo lo tecleamos en dispositivos móviles, tabletas, ordenadores. Memorizamos muy poco porque la información está a nuestra disposición en un clic. No necesitamos orientarnos porque tenemos siempre a mano un GPS. Sustituimos las relaciones humanas reales por las redes sociales. Y todo esto ha sucedido a la velocidad del rayo. En los últimos 50 años, la humanidad ha avanzado más que en los 10.000 años anteriores de civilización. El conocimiento crece de manera exponencial, superando las expectativas de los más visionarios. Incluso nuestra imaginación se ha visto sobrepasada por la realidad actual. Las personas de mi generación nunca soñaron con vivir con este tipo de avances tecnológicos. Además, ahora con la inteligencia artificial, esa velocidad de avance todavía se está incrementando más. La cuestión, ¿cómo está viviendo nuestro cerebro esta interacción con la tecnología? Lo más importante, ¿nos beneficia la tecnología evolutivamente hablando? ¿Nos perjudica? ¿Estamos presenciando el rediseño de un nuevo tipo de cerebro? ¿Qué opinas tú? Mójate antes de seguir disfrutando de los datos que te daré en los días sucesivos. A partir de aquí empiezo a dar 18 o 20 datos sobre la influencia de la tecnología en nuestras costumbres y en nuestro desarrollo, ¿no? Y bueno, aquí hablando un poco de lo mismo, ya estoy en el dato 4. Y lo que quería destacaros es que, bueno, pues había empezado hablando de los tres cerebros, ¿no? Del reptiliano, del límbico, del neocórtex, y hablaba de cómo esos cerebros primitivos, reptiliano y límbico, nos ayudaban a sobrevivir, a huir de nuestras presas. ¿Qué digo aquí en el día 53? Que puede que no nos persiga ningún depredador, pero ahora hay cosas que matan en nuestra época. ¿Y sabes lo que yo creo que más mata en nuestra época? La ignorancia. Estoy leyendo el día 153. Saber seleccionar la información correcta entre toda la existente es fundamental para tomar las decisiones adecuadas. Algunos ejemplos. Hay alimento de sobra, pero la gente enferma porque no sabe comer correctamente. La diabetes y la obesidad son auténticas epidemias. Muchas familias y países enteros se arruinan porque no saben gestionar sus finanzas. Gastan más de lo que ingresan y se endeudan hasta un punto sin retorno. Las personas se sienten infelices y vacías en la época de mayor abundancia y comodidades de la humanidad. Es la era de mayor desarrollo en las comunicaciones y nos sentimos más solitos que nunca. ¿Qué está pasando? Algo se nos escapa, tal vez lo más básico. El enorme número de distracciones y estímulos externos ha hecho que dejemos de charlar con nosotros mismos para saber qué necesitamos. Y por eso puede ser que estemos desconectados de nuestra esencia. Por eso acabamos construyendo vidas vacías de sentido que se basan más bien en lo que quieren otros, en lo que hacen los demás o en lo que la sociedad espera de nosotros. Sócrates lo tenía clarísimo cuando afirmaba, solo existe un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. ¿Tú cómo lo ves? Me interesa mucho conocer tu opinión. Bueno, ahí lo tenéis. Es el tema otra vez de por qué es necesario hablar de aprendizaje, porque ha cambiado totalmente el entorno en el que nos encontramos. Y seguimos, y ahora vamos a hablar del librito blanco, el que tenéis, y quiero hablar simplemente un poquito del formato. Para que no os perdáis y me sigáis en la presentación, si escojo alguna página de los libros, os pongo al lado el libro al que pertenece y las páginas donde encontráis esos dibujos, esa información, por si queréis ojearla al mismo tiempo que yo la presento. Pero bueno, no voy a leer nada de esta página, lo único que quiero es enseñaros el formato del libro, lleno de imágenes, lleno de colores. Aquí tenéis en esta especie de nube un ejercicio, de repente en esta parte mostaza tenemos una anotación, que puede ser un cotilleo, un consejo a profesores, ¿vale? Este es el formato, como veis, muy bonito, muy, muy atractivo, muy de curiosear y de meterse en el libro.
Y sobre todo lo que me encanta de este libro y lo que creo que ha gustado más es la última página de cada capítulo, en el que se presenta un resumen, en la que se presenta en esa parte un resumen y luego se presenta la sección Te vas a enterar. La sección Te vas a enterar está planteada para lo siguiente. Le digo al lector que tiene que imaginarse, en este caso vosotros, tenéis que imaginaros que sois un profesor y que vais a diseñar un examen para vuestros alumnos. Bueno, pues ¿qué preguntas o qué partes del tema creéis que son cruciales para preguntarlas? Porque si ese alumno sabe contestar esas partes, vosotros podéis estar seguros de que ha entendido lo que quiere transmitir ese tema, ¿no? Pues eso es la sección Te vas a enterar. ¿Qué objeto tiene? Ayudar a estudiar. Ayudar a estudiar porque nos ayuda a extraer las ideas principales del tema. Si nosotros vemos ese tema transformado en un examen es porque estamos viendo las partes principales y lo que es digno de ser preguntado, ¿no? Y de hecho, les digo a mis alumnos que si esto lo cogen como rutina, que es el objetivo de esto, acabar siempre lo que estudiamos haciendo un resumen y planteando preguntas para un examen imaginario. Porque si esto lo cogemos como rutina, nos va a sorprender de manera muy agradable ver que cuando llegamos a un examen, más de la mitad de las preguntas del examen ya las habíamos imaginado nosotros. Y esto tranquiliza muchísimo. Luego esa es la sección resumiendo y la sección te vas a enterar. Bueno, luego, por supuesto, si te dedicas al tiempo, ha pasado el tiempo a contestar las preguntas de examen, eso que te llevas, ¿no? Es un repaso adicional, contestar a las preguntas de examen que tú mismo habías planteado y que, por cierto, suelen ser bastante más difíciles y enrevesadas. Si lo habéis hecho en algún tema, pedirles a los chavales que planteen ellos mismos las preguntas de examen, suelen hacer preguntas bastante más enrevesadas y difíciles que las que hace el propio profesor. Bueno, y este es el libro Aprende a aprender. ¿Por qué os pongo este esquema? Lo tenéis en la página 26 y os pongo este esquema porque es básicamente el modo de utilizar el libro, las instrucciones del libro. ¿Cómo está planteado? Este libro está planteado con una frase célebre inicial, ahora veremos en el formato que aparece el libro, luego una sección en la que se desarrolla el tema, aquí en el mapa mental lo he llamado Curiosidad y Aprende, en el libro directamente sigue como otra sección. Luego hay una parte en la que el lector tiene que reflexionar y escribir. Yo voy planteando preguntas y si no plantease preguntas o estuvierais leyendo otros materiales, vosotros deberíais plantearos estas preguntas mínimo. Es decir, este recurso o esta información la he utilizado en el pasado, ¿me ayudará si la utilizo en el futuro? ¿Qué beneficios y ventajas tengo si aprendo o utilizo esto? ¿Cómo hacen otras personas? Y una visión crítica también, es decir, no estoy de acuerdo con esto que se está planteando. Otras frases que puedan reflejar información parecida a la frase célebre inicial. Bueno, todo esto, contestando a las preguntas que se plantean en el tema, lo vamos a escribir. Y nos vamos a dar cuenta de que escribiendo, nuestro cerebro muchas veces hace clic y conecta ideas que no sabíamos ni que estuvieran ahí, como dice aquí Brainy. ¡Ostras! ¿De dónde ha salido ese pensamiento? No sabía que estuviera ahí. Bueno, pues, ¿qué más hay que hacer con el libro? Durante la lectura haremos una lectura activa. Haremos recolección, seremos no solo lectores, seremos recolectores de palabras clave. Iremos haciendo resúmenes parciales en los huecos habilitados a tal efecto y también haremos un resumen final. Por cierto, este mapa mental, igual que el primero, lo tenéis en la página web, así que tomaron la molestia de meteros, de consultarlo y de descargarlo. Y este es el formato del libro para que lo veáis. La frase célebre inicial, en el capítulo 2, por ejemplo, es no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige, de Arthur Schopenhauer, aunque existe una frase muy parecida de Séneca. Aquí vemos el tema desarrollado y aquí, bueno, este es uno de los capítulos iniciales que veis que yo estoy poniendo las palabras clave. Ya hago yo el trabajo, incluso este hueco que era para un resumen parcial, un resumen en el que se hace en esta página color mostaza marrón, lo que hago es el planteamiento del tema. Entonces, he dejado un huequito aquí para hacer un resumen, un pequeño mapa mental, un esquema con flechas, y así, si queréis volver a revisar el libro, con este simple esquema ya sabríais de qué trata el tema. Y luego fijaos que en el resto del tema desarrollado, en la página de la derecha, tenéis aquí un hueco rosita en el que os recuerdo que tenéis que ir recolectando las palabras clave. Otra página del libro, Aprende a aprender, este libro lo escribes tú, igual para que veáis muchos dibujos, mucho colorido, en este caso las notas vienen con este formato, aquí tengo un hueco para escribir, venga, venga, expláyate, primero tienes que escribir y luego ya organizaré la información en los formatos anteriores, agarra tu cuaderno y empieza a crear. Pues aquí les he dicho un poco pensar en los objetivos, ¿no? Y que bueno, que luego elijan en el formato que quieran, tipo póster, tipo mapa mental o incluso la agenda para empezar a organizar esos objetivos. Bueno, pues ahí tenéis el formato del libro. Por cierto, en cuanto al índice de este libro, son 37 capítulos
pero realmente el orden es el mismo que en el libro anterior. Es decir, hablamos de objetivos, hablamos de creencias, hablamos de cómo funciona el cerebro y luego empezamos a hablar de herramientas o de técnicas que, respetando los modos de funcionamiento cerebral, permiten al cerebro trabajar de una manera mucho más eficiente. Hablamos también de música, hablamos también de lectura, hablamos de todo más o menos en el mismo orden. Lo que ocurre, pues por ejemplo, aquí el tema del elefante de la supermemoria, del elefante Melvin, que en el otro libro era un capítulo, pues esos 8 principios de la supermemoria, en este libro, cada uno tiene su propio capítulo. Entonces, claro, hay muchos más capítulos en este libro porque hay detalles del otro libro que están desarrollados en capítulos propios, ¿no? En capítulos individuales. Pero al final el orden es el mismo, porque el trayecto es el mismo. Es pensar siempre en los objetivos, en las creencias y a partir de ahí empezar a funcionar, ¿vale? O sea que si leéis este libro con el índice del otro, vais a ir reconociendo que sigue el mismo camino. De hecho, fijaos, este es un remix del primer mapa mental, ¿lo veis? ¿Veis el esqueleto del primer mapa mental arriba a la izquierda? Y veis una serie de añadidos que son informaciones complementarias que incluí en el segundo libro. Pero hasta tal punto se relacionan que uno es la prolongación del otro. Es lo que os dije, yo prácticamente los escribí los 2 libros a la vez. Lo que me iba dejando en el tintero en el primer libro constituyó el segundo libro. Le tuve que dar forma, le tuve que dar una imagen un poquito diferente, pero al final el esqueleto es el mismo. Bueno, aquí os enseño otro mapa mental para que veáis simplemente que en cualquier proyecto que requiramos aprendizaje o una evolución o una organización, podemos reorganizar toda esta información de aprende a aprender para utilizarla y tener éxito. De hecho, esto es un mapa mental que elaboré para una charla que me pidieron en la Universidad Rey Juan Carlos para los chavales que estaban haciendo la tesis doctoral o el trabajo fin de máster o el trabajo fin de grado. Cómo organizarse, cómo tener éxito, cómo no dejar las cosas para última hora, cómo activar sus estados creativos para darle una originalidad a ese proyecto. Bueno, pues lo tenéis aquí todo organizado y no me voy a meter en ello. Tenéis vídeos en el canal de YouTube. Si buscáis un vídeo que tiene la miniatura, este dibujo, encontraréis la explicación de esta charla. Incluso la charla entera también está, 1 hora y media me parece, explicando cómo tener éxito en un trabajo fin de grado, fin de máster o en una tesis doctoral. Es decir, que la aplicabilidad para esto, para un proyecto empresarial, para un cambio de vida, una carrera universitaria, lo que sea, lo podéis utilizar para cualquier cosa que requiera un cambio, un aprendizaje y una adaptación. Y ahora sí, vamos con lo que me pedía Connie, y es una serie de píldoras, cápsulas o temas principales que yo considero pilares básicos de estos libros que tenéis en las manos. Y bueno, ya me habéis escuchado, lo he dicho por lo menos 2 veces, 3 veces, ya no sé cuántas, es fundamental el tema de los objetivos. Vivir con objetivos. Es la manera de vivir una gran vida. ¿Qué nos dice este mapa mental? Que los objetivos tienen una serie de beneficios que hacen que el cerebro funcione de una determinada manera, la segunda ramita que tenéis ahí, cerebro, y nos habla también de cómo materializar esos objetivos, la rama que dice 3D. Os voy a leer, os voy a contar la historia de este mapa mental, quiero que la vayáis siguiendo y luego vamos a comparar con una diapositiva para que veamos la diferencia a la hora de asimilar o de darle entrada a la información, ¿no? Bueno, pues como decía, ¿qué beneficios tiene trabajar con objetivos? En primer lugar, sensación de control. Es evidente, lo veis ahí en azulito. Vais viendo un poco la organización, ¿no? Un tema principal, objetivo, rama gorda, una rama mediana de otro color, ¿vale? Una subclasificación. Y ahora ya empezamos a enumerar cosas, por ejemplo, con esta rama azulita. Si luego subdividimos, veis aquí en rojo, y si subdividimos en verde, es decir, vamos viendo escalas de importancia, secciones de esa información. Bueno, beneficios, sensación de control, evidentemente. Si yo tengo un plan, tengo unos objetivos, que normalmente lo que haremos es inmortalizarlos y materializarlos en la agenda, pues tengo una sensación de control, porque sé dónde voy. Me dará más resiliencia. ¿Por qué? Pues porque si tengo un plan, pues tendré, lógicamente, un plan B y aparte estaré gestionando mi tiempo. Luego, si hay imprevistos, podré reaccionar mejor a esos imprevistos. Resiliencia. Todo esto controlo y soy resiliente, me ayuda a evitar el burnout, por ejemplo, en mi trabajo. También mejorará mi salud. ¿A qué nivel? Mirad, a nivel físico, dormiré mejor. Evidentemente, si yo tengo la situación controlada, me siento como el que maneja mi propia vida, pues dormiré mejor.
mi sistema inmune también funcionará mejor. De hecho, está muy relacionado con el sueño, ¿no? El tema de la inmunidad. También tendré una reparación más eficaz del ADN y eso incluso influirá en mis años de vida. Controlaré mejor enfermedades como la diabetes. Disminuirán los estados inflamatorios. Enfermedades, por ejemplo, crónicas tipo artritis, ¿no? Todos esos estados inflamatorios crónicos disminuyen. Y a nivel cardiovascular, evitaré, por ejemplo, eventos cardíacos, infartos, anginas. Lógico, ¿verdad? Si no tengo todo controlado, estoy tranquilo, no estoy quemado. Bueno, todos estos beneficios para mi salud física. Salud mental. Claro, si disminuyo mis niveles de ansiedad, de estrés, menores depresiones, incluso se ha visto también menor enfermedad de Alzheimer. Más cositas, no nos dejemos esta rama. ¿Qué propina tenemos? Otro beneficio. Se ha visto que las personas que viven con objetivos acaban ganando más dinero que las personas que no tienen objetivos claros. ¿Qué os ha parecido la rama de beneficios? Se lee fácil, ¿verdad? Sigamos. ¿Cómo funciona un cerebro con objetivo? La siguiente ramita en negro. ¿Qué impacto tienen los objetivos en el cerebro? Pues realmente tienen un impacto que se puede documentar y que se puede observar. Se encienden determinadas zonas del cerebro y se inhiben otras zonas. ¿Qué zona se enciende? Una zona que se llama córtex prefrontal ventromedial, una zona relacionada directamente con los objetivos. Si está activa esa zona, se inhibe la zona de las amígdalas, parte del sistema límbico, son las que nos dan ansiedad, miedo a fracasar, son las protagonistas, de hecho, del aprendizaje por amenaza, ¿verdad? Sabes que tú te has subido a dar una charla en público al escenario, lo has hecho fatal, pues ya has aprendido que eso para ti es una situación estresante y evitarás esa actividad, ¿no? Pues esas son las amígdalas. ¿Y qué se activa más? Se activa una zona del cerebro que se llama sistema reticular activador ascendente, que es la que nos ayuda a buscar pistas en el entorno. O sea, tendrás la sensación de que ese objetivo te está buscando y el proceso para conseguirlo también te está buscando. Eso hablaremos luego, ¿vale? Eso significa esta rama. Y luego la rama 3D, es decir, lo que es una idea, un sueño simplemente en mi mente, ¿cómo puedo materializarlo? Pues llevándomelo a la agenda, creando un panel de visión, creando un mapa mental y le puedo dar vida a diario, darle firmeza con prácticas de visualización. Y ahí tenéis un lapicerito que dice escribe, porque bueno, en todas estas herramientas, salvo en la visualización, vamos a intentar que sea protagonista también el acto de escritura, ya veremos por qué. Bueno, pues acabamos de leer nuestro mapa mental relacionado con objetivos. Y ahora vamos a comparar. Mirad, esta diapositiva es la parte de beneficios, solamente es la parte de beneficios de este mapa mental. Ni siquiera la voy a leer, pero veis un poco el formato, leedlo vosotros por encima. Y lo que quiero que veáis con esta diapositiva es la sensación de linealidad, de que es todo igual, una información gris, que no me entra ya procesada ni relacionada como me entraba con la diapositiva anterior. Yo doy clases con los mapas mentales, precisamente porque, fijaos, presenta ya la información organizada. Está facilitando el trabajo del hipocampo. No vamos a entrar muy en profundidad, pero el hipocampo contribuye a indexar la información, a codificarla, a organizarla, para ver en qué carpetas de la memoria a largo plazo puede depositar esa información. Bueno, pues el mapa mental facilita muchísimo esa labor de indexado. No tiene nada que ver esto con esto. ¿Lo veis? Bueno, seguimos viendo dibujitos. Mirad, creo que el tema de objetivos es muy interesante y este lo vamos a desarrollar con calma y lo que nos dé tiempo. Ya os digo, si veo que al final no me queda tiempo, lo que voy a hacer es mostraros lo que considero píldoras básicas. Os hago un resumen al final para que veáis las 6-7 píldoras básicas que he planteado. Pero que no me importa que no nos dé tiempo. Lo que sí que me gustaría es que nos entretuviésemos en la parte de objetivos, como estoy haciendo, y en la parte de planificación y agenda, que yo creo que es muy bonita, muy interesante y muy neurocientífica, ¿no? Entonces, como os decía, ¿cómo funciona un cerebro con objetivos? Aquí estaríamos en la segunda ramita del mapa mental, es decir, qué impacto tienen los objetivos en el cerebro. Pues se convierte, un cerebro con objetivos se convierte en una especie de piloto automático, un servomecanismo. Mirad lo que dice abajo. Si plantáis un objetivo entre ceja y ceja, ya solo habrá un camino en la consecución del objetivo, a modo de piloto automático de avión. Le plantas un objetivo, metes un objetivo en ese GPS, en ese piloto automático, y te va a llevar a ese objetivo. No hay vuelta de hoja, no puede hacerlo de otra manera. Entonces, ¿qué veis aquí? Mirad, este dibujo lo tenéis en las páginas 34 y 35 del libro verde, que lo tenéis aquí. Y el sistema límbico también, ¿vale? Esto de la amígdala también lo tenéis en la página 35. La primera imagen os está mostrando el córtex prefrontal ventromedial,
está entre ceja y ceja 2,5 centímetros de profundidad. Es la zona del cerebro que se está mostrando iluminada, en este caso una resonancia magnética funcional. Una persona está pensando en su objetivo, ¿vale? En este caso era un estudio relacionado con gente que quería dejar de fumar, ¿vale? Está pensando en su objetivo, entonces se ilumina esa zona por la mayor llegada de sangre oxigenada, ¿no? Objetivo, se ilumina el córtex prefrontal ventromedial. ¿Qué está ocurriendo? Esto tiene una acción inhibitoria en las amígdalas cerebrales, las veis aquí, sistema límbico relacionadas con las emociones básicas. Estas serían las que me dan miedo a fracasar, a emprender algo nuevo, me da miedo lo desconocido, ¿no? Pues esas amígdalas son las que son las responsables de esa ansiedad, de echarme para atrás y decirme, ¿tú qué pintas aquí dando una charla hoy? Si lo vas a pasar fatal, ¿no? Esas son las amígdalas. Y mirad, en este tercer dibujo, este no lo tenéis en los libros, pero bueno, lo podéis buscar en cualquier imagen de Google. Tenéis el sistema reticular activador ascendente, que es una red difusa de neuronas en el tronco encefálico. Y para que os hagáis una idea de lo visteis en el esquema, decía pistas en el entorno. Esta red de neuronas están relacionadas con la alerta, con la vigilia, con la atención. Esta red de neuronas son las responsables de que, ejemplo, os queréis comprar un coche nuevo. Ahora mismo pues están tardando, yo qué sé, es un coche eléctrico, pues las baterías tardan, hay escasez de chips y está tardando el coche meses en llegarte y tú no haces más que ver ese coche en el mismo color que tú quieres por todas partes. O esa mujer que está intentando quedarse embarazada y también está tardando un poquito más de la cuenta y no para de ver mujeres embarazadas por todas partes. Y yo aquí digo, ¿qué pasa? ¿Que el universo te odia? No, hombre, no, no te odia. Da gracias porque significa que tu cerebro está pendiente de un objetivo que tienes entre ceja y ceja y lo que hace es detectar en el entorno todo lo relacionado con ese objetivo. Ese es tu sistema reticular activador ascendente. En tiempos primitivos localizaba presas, ¿vale? Ese sistema de alerta que derivaba nuestra atención, por ejemplo, a ver esas presas, ¿no? Pues ahora no son presas, ahora son objetivos. Fijaos qué maravilla. Aquí tenéis las tres estructuras, córtex prefrontal ventromedial y sistema reticular activador ascendente, que añaden es decir, añaden, participan y las amígdalas inhibiéndose y no dando por saco. Iríamos ya con la tercera ramita del mapa mental que vimos al principio, la de materialización, cómo llevar al 3D. Estamos en el libro verde. Esta es una página, la 4849, fabricar un panel de visión. Claro, cojo mi corchito o cojo una cartulina, voy pegando fotos de lo que yo quiero, voy escribiendo también a mano debajo de esas fotos esos objetivos y me va a ayudar a tener el objetivo presente sí o sí. Y además lo voy a colgar en un sitio donde lo vea justo antes de dormirme y justo al despertarme. ¿Por qué? Porque en esos momentos nos encontramos en lo que se llaman estados cerebrales alfa, con unas ondas cerebrales con una frecuencia entre 7, 14, 8, 14 hercios, según el estudio, que me ayudan a relajarme, me ayudan a la meditación, al aprendizaje y sobre todo me ayudan a acceder, conectar con el subconsciente, nuestro cerebro en la sombra, ¿vale? O sea, que no nos cuesta nada, es súper divertido y me va a ayudar a tener presente el objetivo. Es decir, cada día cuando yo me levante y vea esto, voy a decir, ¿por qué me estoy levantando hoy? ¿Por qué merece la pena el esfuerzo? Estoy programando mi piloto automático cerebral, que ya a partir de ahí va a salir de casa viendo en el entorno pistas relacionadas con ese objetivo. Y no solo en el entorno, sino que va a estar buscando entre sus archivos cerebrales pistas relacionadas con ese objetivo. La importancia del Vision Board. Mapas mentales. Es la otra herramienta que os decía, podemos crear un mapa mental con objetivos. Mirad mis objetivos aquí, 2018. Me fui haciendo cada ramita una parcela de lo que estaba trabajando, estaba estudiando sobre trading, me había cambiado al trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, me había matriculado en el doctorado con todas sus partes, ¿vale? Los cursos de formación, ir trabajando en mi artículo, tenía que fabricar un póster, tenía que ir estudiando estadística, tenía que ir haciendo la revisión de la bibliografía, ¿no? Y redactando poquito a poco la tesis, pues todo lo que tenía desglosado en partes. Estaba también trabajando el tema de educación visual, me quería examinar del HSK3 de chino, estaba ya con los temas de aprende a aprender. Y luego una serie de cosas relacionadas con mi imagen personal, desarrollo personal, que son más privadas y por eso las veis tapadas ahí. Pero a mí esto me sirvió para tenerlo. Lo tenía en la cocina, por ejemplo lo tenía en la cocina, lo veía todos los días, iba tachando las cositas que iba consiguiendo, las veis pintadas en amarillo y sobre todo me proporcionó una descarga mental a nivel organizativo. Es decir, tengo 30 cosas en la cabeza, venga, las voy a apuntar así, yo estoy tranquila porque sé que no se me va a olvidar ninguna. ¿Vale? Mapa mental con objetivos y, por supuesto, la agenda es mi mejor herramienta para materializar los objetivos, dividirlos en pequeñas partes y apuntar ahí el corto plazo. Es decir,
una misión con una gran envergadura se convierte en pequeños pasos diarios que yo puedo desglosar en la agenda. La agenda me va a ayudar a centrarme en el proceso y en no agobiarme por el resultado, que puede parecer muy difícil y muy a largo plazo. Bien, entonces para eso sirve la agenda, que luego veremos cuando veamos planificación y gestión de tiempo. Pero ahora la estamos viendo como una herramienta que, utilizando nuestra escritura manual, me ayuda a materializar mis objetivos. Aquí tenemos un breve inciso sobre la escritura. ¿Por qué quiero que incluyáis escritura en todo lo relacionado con vuestros objetivos? Bueno, pues os lo explico en un esquema, por supuesto, hecho a mano. Y además, quiero que le demos una vuelta al tema de la escritura. ¿Por qué es importante que la utilicemos para objetivos? En general, ¿por qué es importante para que la utilicemos para todo? Que la recuperemos y que la recuperen nuestros alumnos, que cojan apuntes a mano en lugar de coger apuntes directamente con el ordenador. En fin, ahora vais a entender por dónde voy. Tres grandes ramas o tres grandes flechas. La escritura contribuye al desarrollo cerebral. A su vez, si ha contribuido al desarrollo del cerebro, cada vez que yo escriba, expresará ese cableado, ¿no? Si sale del cerebro, pues expresará circuitos cerebrales que se encuentran en el cerebro. Y por otro lado, cada vez que escribo, se produce un impulso de mi inteligencia. ¿Por qué contribuye al desarrollo cerebral? Vamos a la primera flecha. ¿En qué lo vemos? Simplemente dato. Mirad, la memoria de trabajo, que es una de las funciones ejecutivas que tenemos en nuestro córtex prefrontal, en una persona media tiene 4 o 5 conceptos. Es decir, a nosotros nos plantean un problema y yo puedo manejar 4 o 5 variables a la vez. Si me dan más, ya me bloqueo. O me dan nombres de unas personas que acabo de conocer. A partir del quinto se me olvida. Un número de teléfono, la lista de la compra, me la he dejado apuntada en la cocina y me acuerdo de 4 o 5 cosas y el resto se me olvida. Eso es la memoria de trabajo. Bueno, pues pensad que una persona que está alfabetizada, es decir, una persona que sabe leer y escribir, su memoria de trabajo ya tiene el doble de capacidad que una persona que no tiene no ha adquirido esas habilidades. Una persona que no sabe leer ni escribir tiene dos conceptos que puede retener, dos variables que puede retener en la memoria de trabajo. Es una pasada. También pensad, y ya lo sabéis, que el hecho de que con 7 u 8 años un niño se decante de manera definitiva por una manita para escribir ya establece su dominancia cerebral, su dominancia hemisférica, es decir, va a ser diestro o zurdo. O sea, que fijaos si está contribuyendo al desarrollo cerebral, ¿no? Como os decía, una vez que ha contribuido al desarrollo del cerebro, también expresará cómo es ese cerebro. Es decir, nuestra manera de escribir, al final, lo sabemos todo, refleja rasgos profundos de nuestra personalidad. Y como la escritura es algo mío, solo mío, no hay una escritura exactamente igual, yo tengo con esa escritura un sentimiento de pertenencia y un gran compromiso. Es decir, si yo escribo algo de mi puño y letra, el nivel de compromiso, por ejemplo, al utilizar la agenda, será mucho mayor que si simplemente he aporreado, he tecleado eso en un dispositivo móvil, ¿no? En la agenda del móvil. Tercer motivo para utilizar la escritura. Es una impulsora de la inteligencia. Cada vez que escribimos se produce una auténtica fiesta neuronal porque participan todos los lóbulos cerebrales. Cada uno haciendo lo suyo, que si uno ve, que otro planifica en el espacio, que otro hace la transcripción gráfico-fonológica, otro está coordinando la orden de la mano con los trazos, ¿vale? Cada uno hace lo suyo, pero se está produciendo, como digo, una auténtica fiesta neuronal. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el cerebro está muy activo, será mucho más fácil que archivos, por ejemplo, que están distribuidos por todo el neocórtex en zonas distantes, puedan conectar. Es decir, seremos mucho más creativos. Si hago una actividad que activa una pequeña zona del cerebro, pues solo esa zona está activa y podré acceder a los archivos que estén en esa zona. Ahora, si tengo mucha más actividad cerebral, podré acceder a mucha más información y datos. Aumenta la creatividad. Pero luego también tener en cuenta que mejora mi memoria. ¿Por qué? Porque en lugar de estar escuchando pasivamente o leyendo, si yo añado el gesto de la mano, esa información está entrando en mi cerebro por una aferencia motora a través de los movimientos de la mano. Es decir, que va a proporcionar una huella de recuerdo motor, una aferencia más de entrada y eso significa que nos va a facilitar la memorización. Bueno, espero que os haya gustado esta reflexión sobre la escritura y que la tengáis en cuenta. Os va a ayudar a resolver problemas, a conectar con vosotros mismos, a acceder a lugares secretos de vuestro cerebro, en definitiva. Yo os aconsejo que utilizando una cosa u otra, es decir, la agenda o un diario o un cuaderno personal, que la utilicéis a diario. Os va a cambiar la vida, de verdad.
Bueno, y nos queda hablar, no nos olvidemos, seguimos en el tema de objetivos, ¿vale? Hemos hablado de los beneficios que tiene vivir con objetivos, hemos hablado de cómo funciona el cerebro con objetivos y ahora estábamos hablando de herramientas que nos ayudan a materializar los objetivos. Hemos hablado de la agenda, del vision board, del mapa mental y hemos puesto en común el tema de la escritura. Nos queda ver la visualización. Capítulo 4 del libro verdecito dice: The human nervous system cannot tell the difference between an actual experience and an experience imagined vividly and in detail. Es una frase de Joe Dispenza y nos sirve para introducir el tema de la visualización. Es decir, ¿cuál es la clave de la visualización? Que el sistema nervioso no es capaz de diferenciar entre una experiencia real y una experiencia si la imaginamos de manera vívida, con todo lujo de detalles. Y vívida ahora veréis qué significa. La mitad de los dibujos ya los conocemos, ¿verdad? Os voy a explicar la visualización con estos dibujos. Mirad, cuando nos poníamos un objetivo entre ceja y ceja, se activaba la zona del córtex prefrontal ventromedial. Bueno, pues precisamente, ¿en qué zona del cerebro creamos una imagen cuando estamos visualizando? En el córtex prefrontal ventromedial. De hecho, yo os diría que os pusierais el dedito entre ceja y ceja, ¿vale? Presionéis un poquito ahí, ahora cerréis los ojos y os voy a pedir que penséis en algo que queráis conseguir. Puede ser relacionado con vuestra persona amada, vuestro crush, o realmente os apetece conseguir un coche, estáis pensando o esperando un coche que os queréis comprar, o la casa de vuestros sueños, lo que sea, ¿vale? Crear esa imagen mental y gracias a esa presión del dedito que tenéis en la frente, ojos cerrados, intentar orientar los globos oculares hacia esa zona que tenéis presionada. Realmente vais a notar que se hace un roll-up de ojos de 45 grados hacia arriba y hacia adentro, es decir, es como si os pusierais bizcos con los ojos cerrados. ¿Y qué conseguimos con eso en la sesión de visualización? Orientamos los ojos, llamamos la atención hacia esa zona del sistema nervioso. Es como que los ojos intentan mirar esa pantalla mental, es una manera de aumentar la atención del sistema nervioso sobre esa zona. ¿Vale? Entonces, ahí estamos creando la imagen de visualización. Ya sabemos que cuando estamos visualizando se inhibe la amígdala. ¿Y qué va a ocurrir? Que se activa el hipocampo si hacéis una cosa. El hipocampo os he dicho que es un tío muy poderoso en cuanto a que conecta archivos cerebrales porque es él el que deposita la información en la memoria a largo plazo. Entonces lo que queremos es reclutar al hipocampo para que encuentre entre nuestros archivos cerebrales archivos relacionados con la consecución de ese objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Dotando de emoción. Esa imagen, ahora mismo, si estáis pensando en vuestra persona amada, quiero que dotéis esa imagen de movimiento, de color, de emoción. Es decir, esa persona que querríais abrazar ahora mismo viene corriendo hacia vosotros en vuestra imaginación. Incluso sentís la emoción y la alegría, así ese nudo en el pecho que se os pondría, lo estáis sintiendo en este mismo momento. Bueno, pues en este trabajo que habéis hecho, estáis activando el hipocampo. ¿Vale? Todo esto, a su vez, como os decía, está inhibiendo las amígdalas. También sabemos que al pensar en nuestro objetivo, eso no lo voy a volver a explicar, se activa el sistema reticular activador ascendente. Cuando acabemos nuestra práctica de visualización, sin darnos cuenta, también detectaremos en el entorno pistas relacionadas con la consecución de nuestro objetivo. Pero también, ¿qué os pido que hagáis en esta práctica de visualización? Os pido que no solo sintáis la alegría o la emoción, sino que también sintáis el agradecimiento de tener ya esa meta, ese objetivo, ese sueño conseguido, de tenerlo ya en vuestras manos. ¿Esto qué nos va a ayudar a hacer? Reclutar al subconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros agradecemos las cosas cuando las hemos conseguido, ¿verdad? Así que el hecho de agradecer algo en este mismo momento va a ser un engaño a vuestro subconsciente. ¿Y qué es lo único que sabe hacer el subconsciente? Dirigir nuestras acciones, alinear nuestras acciones de acuerdo a lo que tenemos grabado en ese subconsciente. Es decir, que si tú te piensas, imagínate que estáis pensando en perder peso y tú te imaginas y agradeces estar delgado ya, tu subconsciente va a alinear tus acciones con una persona que está delgada, es decir, una persona que no va a rechazar, por ejemplo, hacer deporte, que va a tener las elecciones alimenticias adecuadas. ¿Me seguís? Eso es lo que hace el agradecimiento, es decir, la emoción recluta al hipocampo, el agradecimiento recluta al subconsciente. Y tened en cuenta, lo estáis viendo ahí en el dibujo,
Mente consciente es el 5%, mente subconsciente controla nuestros comportamientos el 95% del tiempo. El mismo Joe Dispenza nos dice también que un adulto de 35 años funciona el 95% del tiempo con actuaciones, conductas, hábitos, costumbres que tiene grabados en su subconsciente y en los que ni siquiera tiene que pensar. Bueno, pues fijaos si se puede explicar la visualización desde un punto de vista neurocientífico, mucho más allá de la física cuántica o del secreto, de la peli, de la ley de atracción. Bien, es una herramienta poderosísima, de verdad. Yo os aconsejo que la utilicéis a diario, momentos ideales, justo antes de dormirnos, justo después de despertarnos, porque estamos en esos estados cerebrales alfa que nos ayudan a reclutar, a entrar, a conectar con el subconsciente. Mira, segunda píldora básica de la que tendríamos que hablar, las creencias, la metacognición, conectar con nosotros mismos, qué pienso, qué siento, incluso qué postura tengo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, esas creencias que yo tenga, que pueden ser creencias limitantes, pueden surgir objetivos mediocres, poco ambiciosos, decir, va, si yo siempre saco un 5, ¿para qué voy a estudiar mates? No, eso hay que cambiarlo. Hay que acceder a ello a través de procesos metacognitivos, de pensar lo que estamos pensando, de reflexionar sobre nuestra manera de aprender. Y cuando consigamos acceder a esas creencias limitantes, podremos cambiarlas por creencias empoderantes. Y a partir de ahí cambiará totalmente el planteamiento de nuestros objetivos. ¿Vale? Sin meterme en mucha más profundidad, este mapa mental os plantea eso. ¿Vale? Y en esa metacognición detectaré creencias limitantes, las transformaré en empoderantes, analizaré mi nivel de ejecución, mis errores. ¿Vale? Tengo que ser crítico conmigo mismo y cuando detecte esos errores o esas desviaciones sobre la ejecución ideal, iré haciendo los reajustes continuos. Porque en un largo viaje lo que tengo que revisar son los procesos. ¿Estoy cumpliendo? No los objetivos. ¿De acuerdo? Y aquí otra vez vuelve a ser fundamental el tema de la escritura. Por eso tenéis ahí el lapicerito. Otra vez os pongo la diapo para que veáis, pues bueno, pues otra vez algo lineal, desconectado y mucho más difícil de interpretar para el cerebro que la diapositiva que hemos visto anteriormente. Bueno, aquí os tengo una reflexión del diario secreto de Aprende a Aprender del día 18 para que veáis la profundidad que tiene esto. Pero aunque sea un tema profundo, estoy segura de que habéis accedido a esta sensación que voy a describir aquí. No digo más, os leo. ¿Qué tal ese contacto inicial con tu esencia? Tened en cuenta, perdón, hago aquí un inciso, el libro se llama Diario Secreto Aprende a Aprender en busca de la atención perdida. O sea, yo lo que estoy intentando con este libro es que la persona acceda a esos estados de introspección, de reflexión, de autopensarse, de convertirse en observador y analizar sus propios pensamientos, ¿vale? Entonces, ahora sí, leo. ¿Qué tal ese contacto inicial con tu esencia? A mí me gusta llamarla mini yo o vocecita interior. De hecho, he escrito un par de novelas en las que esa vocecita interior es la protagonista y es la que guía los viajes en el tiempo de un niño de 12 años llamado Suso. ¿Vale? La novela que os planteaba antes, pues Suso es el protagonista, un niño de 12 años, está continuamente charlando con su vocecita interior, ¿no? ¿Qué hago yo, una mujer de ciencias, fisioterapeuta, acostumbrada al método científico y a seguir protocolos, escribiendo libros, novelas y cuentos? Quería contarte que todos estos materiales, incluidas las líneas que estás leyendo en este preciso instante, empezaron a descargarse a través de mi cerebro cuando me detuve a observar lo que pasaba por mi cabeza. Allí conocí a mi esencia, a mi pequeño mini yo. Mi poder secreto se manifestó cuando observé, esa es la clave mayúscula, mi cháchara mental. Me sumergí en el ahora y tomé conciencia de esa presencia que, en realidad, siempre había estado ahí. Es decir, aquí está la clave. Cuando eliminas de la ecuación tus pensamientos y dejas solo a la entidad que los contempla, te descubres a ti mismo. Tú eres el observador de toda esa actividad mental y puedes disociarte de ella. ¿Que no lo acabas de ver? Vale, vale, lo entiendo, me encanta que seas crítico y que cuestiones las cosas. Déjame que te busque algún estudio que respalde lo que hemos estado hablando estos días. Bueno, pues esto al día siguiente le planteo un estudio que habla sobre el mind wandering, esa divagación mental que tenemos,
y que como si no la observamos y la controlamos se puede convertir, en lugar de un logro evolutivo que nos permite planificar, se puede convertir en un auténtico lastre emocional. Bueno, pues este tipo de reflexiones las encontraréis en el diario secreto de Aprende a Aprender. Estamos hablando, no nos olvidamos del tema de las creencias, de convertirnos en un observador de nuestros propios pensamientos, activar nuestros procesos metacognitivos. Y bueno, aquí tenéis un ejercicio de creencias que creo que es muy importante que lo hagáis vosotros y que lo hagáis con vuestros chavales. Y os leo un ejemplo con el tema de la memoria. Se trata de detectar creencias que tenemos y desarmarlas y cambiarlas por otras creencias. Es decir, no solo detectarlas y ya está. No, no, hay que hacer un trabajo con cada una de estas creencias. Mirad, creencia limitante, tengo mala memoria. ¿Por qué eso no es verdad? Porque, por ejemplo, me sé mis canciones favoritas, incluso en otro idioma, me las sé de memoria. Incluso me sé los nombres de jugadores de fútbol de equipos extranjeros con nombres rarísimos. Oigo cualquier broma, cualquier historia divertida, cualquier vídeo tonto de TikTok y lo tengo en mente para contarlo siempre. O sea, que estas cosas demuestran que yo no tengo mala memoria. Lo que pasa es que, claro, yo la memoria la dirijo hacia ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué creé esa, por qué fabriqué esa creencia limitante de que tengo mala memoria? Porque siempre se me olvidan algunos detalles en los exámenes, ¿vale? Eso es verdad, pero ¿se traduce eso? ¿Significa que tengan mala memoria? ¿Cuál es la razón real? The real reason is. ¿Cuál es la razón real de que tú creas que tienes mala memoria y de que se te olviden esos detalles en los exámenes? La razón real es que estudias el día antes del examen. Por eso se te olvidan algunos detalles, porque claro, tienes ahí petada tu memoria de trabajo y claro, luego no das de sí en el examen. ¿Qué me costará esta creencia si la sigo manteniendo? Si creo que tengo mala memoria, nunca haré el esfuerzo de estudiar. Incluso seguiré estudiando el último día, porque si creo que tengo mala memoria, me lo tendré que estudiar todo el día de antes, porque si lo estudio con tiempo se me olvidará. Y además, pues eso, pues procrastinaré siempre para estudiar, por eso mismo, porque ya me he convertido en una persona que estudia a última hora porque tiene mala memoria. ¿Vale? Pues este es el trabajo que deberíamos hacer con cualquier creencia. Soy un desastre hablando en público, soy malo con los deportes, no tengo habilidades a nivel psicomotriz, por ejemplo, la gente que piensa que es mala con los deportes. Algo harás, seguro, que digas, pues no soy tan torpe, ¿no? Si esto me sale bien. Pues, puedes tener una letra preciosa, pues resulta que eres bueno haciendo malabarismos. En fin, hay que buscar, hay que justificar, hay que rebatir estas creencias limitantes. Y luego hay que convertirlas en creencias empoderantes. Puedo hacer cualquier cosa, si alguien puede, yo también puedo. Si sé cómo aprender, puedo aprender cualquier cosa. Y además, hacer una lista de este tipo y luego utilizar referencias, es decir, justificar por qué eso que estoy diciendo es verdad. ¿Cómo que puedo hacer cualquier cosa? ¿Qué pruebas tengo de que puedo hacer cualquier cosa? Jolín, pues todo lo que has aprendido a lo largo de estos años. Aprendí a hablar, a andar, a montar en bici, a patinar, a nadar, a usar un ordenador, a utilizar el móvil y además cambio de móvil y en un momento lo sé manejar, a jugar al Fortnite y a cualquier videojuego nuevo en cuestión de minutos lo tengo dominado. Bueno, pues trabajo de las creencias empoderantes y referencias de que esas nuevas creencias son verdad. Y mirad qué bonito el tema de las creencias, pensamientos, sentimientos, incluso posturas, que os lo decía en el esquema del inicio. Es una cosa tan lógica que a veces lo olvidamos. Interpretemos juntos el esquema. En función de lo que yo piense, me sentiré de una manera. Vamos a poner el ejemplo. Yo pienso que soy un desastre hablando en público. Me sentiré fatal hablando en público, muy ansiosa, me entrarán sudores fríos, estaré deseando terminar, o incluso evitaré, ¿qué acciones? Evitaré todas aquellas situaciones que conlleven hablar en público. Es decir, que lo que yo piense me llevará a sentirme de una manera y en función de esos sentimientos seguramente me comportaré de una manera u otra, en este caso de una manera evitativa. ¿Qué resultados tendrá si yo evito, por ejemplo, hoy, la charla de hoy? ¿Vale? Me siento mal hablando en público, entonces digo, no, no, cuando me dijo Connie, venga, vamos a hablar con los profesores y hacer un taller, no, no quiero porque me encuentro mal hablando en público. ¿Resultados? Pues en mi caso nulos. Y creo que tengo un proyecto muy bonito y si no puedo contarlo y no puedo hablar de él, no llegamos a ninguna parte. Estamos viendo cómo mis pensamientos, mis sentimientos influyen en mis acciones y a su vez en mis resultados. Y luego los resultados pues retroalimentan mis pensamientos, mis sentimientos. Y bueno, ahora vamos a hablar de las posturas. Pensad una cosa, esto de las posturas es súper curioso. Por ejemplo, aburrimiento. Cambiemos el chip. A mí esto me cambió totalmente la percepción que tenía. Y fíjate que soy fisioterapeuta y esto podría haberlo sabido por mi profesión, ¿no? Uno no puede sentirse aburrido o triste
o preocupado o inferior si no adopta previamente la postura correspondiente. Se pensaba que era al contrario, que tú te aburrías y de repente pues ya pues te despanzurrabas en la silla, bajaba la barbilla, incluso casi cerraba los ojos. No, no, es al contrario. Primero viene la postura, en una zona del cerebro que se llama ínsula de Reil, llega esa aferencia del cuerpo y llega como una emoción más, como el resto de emociones, como por ejemplo el nudo en la tripa cuando te da miedo algo. Pues esa postura llega como una aferencia más. En esa ínsula de Reil, también conocida como quinto lóbulo cerebral, llega también una aferencia del lóbulo frontal interpretando qué significa esa postura y es entonces cuando tú eres consciente de la emoción, de que te sientes aburrido. ¿Me seguís? Es decir, uno no se aburre y adopta la postura de aburrimiento. La postura se percibe como una emoción más proveniente del cuerpo, esa aferencia llega a esa ínsula de Reil y en la ínsula de Reil, desde el lóbulo frontal le dicen, oye, que eso que estás sintiendo significa esto. Luego podemos trabajar desde nuestros pensamientos, soy consciente de esos pensamientos y los modifico. Pues yo me siento mal hablando en público, ya, pero Elena, llevas 24 años dando clase. ¿En serio me estás diciendo que te sientes mal hablando en público? Trabajo desde mis pensamientos para cambiar mis sentimientos y también trabajo desde la postura. Aquí, pues no me estáis viendo, pero si estuviéramos en una charla, yo podría estar con los hombros encogidos, protegiéndome, cerrando la postura, y entonces mi cerebro se daría cuenta de que tengo miedo. Pues no, lo que hay que hacer es estar con esa postura abierta, erguida, gesticulando, abrazando a la gente, ¿no?, que tienes alrededor, y a partir de ahí el cerebro interpretará que estás a gusto. Ahí va, pues se encuentra cómoda, no tiene miedo. O sea que has engañado a tu cerebro desde la postura, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo ahí, trabaja desde aquí, trabaja desde tus pensamientos y trabaja desde aquí, trabaja desde tu postura. Eso cambiará la manera en que te sientes y la manera en que te sientes te ayudará a actuar en la línea que tú quieres. Bonito, ¿verdad? No me digáis que no es impresionante. Bueno, y cerramos el esquema para que veáis que efectivamente lo hemos visto todo y que ahora lo entendéis. Otra parte súper bonita, súper importante, tercera cápsula, planificación y gestión de tiempo. No nos olvidemos, primeras dos cápsulas. Objetivos, primera, creencias, segunda. Vale, ya ahora mismo ya sé lo que quiero. Tengo un sueño. Ese sueño lo he convertido en objetivo porque lo he escrito en la agenda. Vale, pues ahora desde la agenda lo que tengo que hacer, trazar es un plan. Y aquí lo tenéis. Y he enfrentado la agenda, el uso de la agenda, a lo contrario, que es dejarse llevar por el entorno, por las circunstancias y en definitiva por la procrastinación, dejar las cosas para más tarde. Y es muy bonito porque este tema se explica fenomenal desde un punto de vista neurocientífico, es decir, el tema de planificarse, de organizar, no es algo que parta de, pues es que esta persona es súper disciplinada y para ella es fácil. No, la disciplina, con la disciplina no se nace, la disciplina se hace. Y se hace a base de esto que vamos a hablar hoy. Cuando tú te sientes bien cumpliendo con las tareas, te conviertes en una persona ejecutora, disciplinada, comprometida consigo misma. ¿Veis ahí que tenéis la agenda? Dice, cumplir me proporciona endorfinas. Y añado una cosa, mirad, con el tema de la agenda o de los objetivos, no es tan importante lo que vas consiguiendo, es decir, cada objetivo puntual, como el tipo de persona en la que te vas convirtiendo según consigues esos objetivos. Te conviertes en un ejecutor, te sientes bien contigo mismo, confías en ti y esa sensación de autoconfianza te proporciona una satisfacción a largo plazo mediada por hormonas como la serotonina, la del bienestar, ¿vale? La de, pues eso, me encuentro bien, tengo un nivel de vida, un estar placentero, tranquilo, bajo control, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque confío en mí mismo y eso lo he construido a base de cumplir. Es decir, veis aquí que lo importante no es tanto la acción, sino me convierto en cumplidor. Más allá de cada pequeño objetivo que me da dopamina, vivo feliz gracias a esa serotonina de encontrarme bien conmigo mismo. Espero haber conseguido transmitiros la diferencia, ¿no? ¿Qué ocurre con lo contrario? Es decir, la procrastinación, ¿por qué se hace? ¿Por qué dejamos las cosas para más tarde? Por dolor. Sí, sí, por dolor.
¿Cómo dolor? ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad, cuando alguien procrastina, deja una tarea para más tarde, está anticipando, o sea, realmente no deja la tarea para más tarde, está intentando retrasar la emoción que sabe que sentirá cuando tenga enfrente o se enfrente a esa tarea. Odio las matemáticas. Pues no quiero empezar a hacer los deberes de matemáticas, porque me voy a sentir mal haciendo matemáticas. Entonces, ese dolor, esa emoción, es la que evitamos. Realmente se está activando el córtex insular, el córtex del lóbulo de la ínsula, del que hablábamos antes cuando hablábamos del tema de la postura. Es decir, experimentamos un dolor similar a lo que sería un dolor físico. Entonces, ¿cuál es nuestra actuación? Lógico, yo no soy masoca, voy a evitar ese dolor. ¿Y cómo lo evito? Lo tenéis ahí, tarea distinta. Elijo una tarea distinta. Puede ser, por ejemplo, ver vídeos de TikTok. ¿Y qué ocurre con esa tarea distinta? Ay, va, me da dopamina, me encantan los vídeos de TikTok o ver mi serie favorita en Netflix. Eso me da un placer inmediato. ¿Y qué problema tiene esto? Lo veis ahí en la tercera ramita azul. Círculo vicioso. Tenéis ahí el simbolito y lo desarrollamos. Círculo vicioso. Esta manera de actuar se puede extender a cualquier faceta de nuestras vidas, es decir, se convierte en mi filosofía de vida. Dejar las cosas para más tarde, ir corriendo siempre detrás del reloj. Me convierto en un evitador, un vendehumos. Sí, sí, ya lo haré, pero mañana siempre. Un don excusas. Eso al final, yo en el fondo sé que soy una persona que no cumplo, me hace ser una persona infeliz, insatisfecha. Buscaré excusas por todos lados. Es que mi jefe tal, es que mi profe tal, ¿vale? Siempre otros tendrán la culpa de lo que yo no haya hecho o haya hecho mal por hacerlo a última hora. Y al final, a base de este círculo vicioso y de repetición, que sabemos que es la base de la plasticidad cerebral, es el fondo de los libros, la plasticidad cerebral. Estamos intentando implementar, llevar a cabo cambios y actitudes y nuevos hábitos porque sabemos que nuestro cerebro es modificable. Entonces, a base de este círculo vicioso de procrastinación, hemos modificado nuestro cerebro y lo hemos convertido en un cerebro procrastinador. Es decir, ya habrá una base estructural y por tanto funcional. Es decir, habrá un cableado en el cerebro que justifique que yo sea procrastinador. A base de procrastinar, he hecho que mis amígdalas sean grandes por esa elevada ansiedad que tengo a la hora de empezar una tarea. Tendré amígdalas grandes y un cableado pobre con lo que se llama corteza del cíngulo anterior, que es una zona del cerebro que nos anima a pasar a la acción, por así decirlo, de manera sencilla. La mala noticia, como os decía, que la culpa es tuya. O sea, no me digas, yo procrastino porque mi cerebro es así. Claro, es que lo has fabricado tú. Esa es la mala noticia. Asume tu responsabilidad. ¿Y cuál es la buena noticia? Que en menos de 2 meses puedes fabricar un cerebro nuevo, un cerebro de una persona que disfrute, encuentre el disfrute, la sensación de control, el bienestar en pasar a la acción. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí abajo tenéis un vídeo de procrastinación, perdón, un mapa mental de procrastinación para recordaros que existe un vídeo en el canal dedicado a la procrastinación. Sencillo, ¿verdad? El tema así explicado con el mapa mental. Otra vez os planteo diapositiva. Cuento exactamente lo mismo. Bueno, aquí hay un dato nuevo y es que en solo 20 minutos de emprender una acción que no queréis emprender, se pasa la incomodidad que teníamos. Es decir, que el dolor se supera con la acción. 20 minutos. Esto es un dato de un curso de la doctora Barbara Oakley. Yo creo que es incluso menos. Yo en cuanto me siento, en cuestión de 5 o 10 minutos ya se me ha pasado esa incomodidad por la acción. ¿De acuerdo? Pero otra vez os presento la información de manera lineal, que no dice nada, frente a la información estratificada y organizada que presentaba el mapa mental. Y aquí os vuelvo a poner la imagen de la agenda. ¿Para qué? Para llamar la atención sobre ciertas cosas. Muy básicamente, esto lo tenéis súper bien explicado en este libro y en el otro, ¿vale? En los dos. Utilizamos colores, ¿para qué? Para priorizar las actividades. Con un golpe de vista veré las que son urgentes. Yo siempre utilizo el rojo para los exámenes, pues me saltará a la vista lo que son exámenes o cosas que tienen fecha, llevar una autorización para una excursión, comprar un cuaderno o una cartulina o algún material que tengo que llevar para una clase concreta, ¿vale? Es decir, utilizar colores. Existe una cosa que se llama honestidad de las señales aposemáticas, y es que los colores nunca mienten. En la naturaleza, el color chillón te está diciendo tóxico, veneno, no me toques. Pues
nosotros utilizamos esa honestidad de las señales aposemáticas en nuestra agenda para que comunique rápidamente con nosotros, ¿vale? O sea que nos establecemos una clave de colores, muy importante, establecemos horas de inicio, horas de final de las actividades y establecemos también los tiempos estimados que vamos a tardar en hacer cada actividad, que lo veis ahí a la derecha. Por ejemplo, mates, ejercicio 5, 6 y 7 de la página 25, 5 minutos por ejercicio son 15 minutos. El repaso de los verbos irregulares que tengo un examen, 45 minutos, ¿vale? Lo vamos poniendo en un ladito, sobre todo al principio cuando empezamos a utilizar la agenda, para ver si somos realistas. Luego ya nos conoceremos a nosotros mismos y no necesitaremos hacer esa estimación de tiempos. Pero lo que sí que os recomiendo es que sigáis poniendo siempre la hora del final de las actividades. ¿Vale? Es nuestra recompensa, la necesitamos, es nuestro periodo de pausa, ayuda a que se activen los estados creativos y esos periodos de pausa favorecen también el marcaje de la información que hemos estado estudiando con un determinado tipo de ondas cerebrales que se llaman SPRW, que lo que va a hacer es que durante el sueño la información se va repitiendo, se va descargando, pues la información que está con una determinada marca tenga más posibilidades de pasar a la memoria a largo plazo. Y eso requiere pausas después de lo que estudiamos. No podemos hacer una sesión de estudio de 5 horas seguidas, ¿no? Entonces, en la agenda hay que planificar esos descansos. Y esto es un poquito la manera de utilizar la agenda, ¿de acuerdo? O sea que colores, tiempos que se tardan en hacer la actividad, hora de inicio, importante, hora de inicio a las 5 de la tarde y punto. No hay procrastinación que valga, no lo pienso, no doy cabida a que la procrastinación entre en mi vida, ¿vale? Hora de inicio y hora de final porque es mi recompensa. Bueno, este es el estudio donde se cuenta lo de la base estructural de la procrastinación, ¿no? Para los chavales que dicen, es que mi cerebro es así, ¿y si no pudiera evitarlo? No, no puedes evitarlo, pero sí, pero no. Tú fabricaste ese cerebro, igual que has fabricado ese cableado, es tu responsabilidad deshacerlo. Y aquí habla, como os decía, de las amígdalas grandes y de la conexión pobre con la corteza del cíngulo anterior. Y aquí tenéis un dibujito del libro donde se ven las dos estructuras a modo de, venga, afianza esa información. Amígdala grande, cableado pobre con corteza del cíngulo anterior, cerebro procrastinador. Aquí el esquemita con el código QR por si os queréis ir al vídeo, pero básicamente veis que dice lo mismo, amígdala cerebral, corteza del cíngulo anterior, noto dolor, elijo excusas o pongo en marcha la plasticidad cerebral y me fabrico un cableado nuevo en 2 meses, ¿vale? Bueno, pues lo podéis ver. Y otra vez, esto es una cosa que hago mucho en clase, por eso os pongo el mapa mental después. Hemos visto al inicio lo que íbamos a tratar y cuando termino esa parte me aseguro de que lo hemos visto todo y de que se entiende el mapa mental que hemos ido manejando. Y ahora sí, ahora es cuando vamos a ir saltando un poquito de las píldoras, porque ya vamos teniendo menos tiempo y considero que todo esto que queda es, aparte, bueno, no es que sea menos importante, pero que es muy facilito de entender. No nos perdemos, llevamos 3 píldoras, hemos hablado de objetivos, todo desde un punto de vista neurocientífico, hemos hablado de las creencias, qué bonito las creencias, hemos hablado de los pensamientos, de los sentimientos, de la postura, de ese mini yo, de la capacidad metacognitiva, hemos hablado en un tercer punto de la planificación y gestión del tiempo, deteniéndonos en la agenda, y ahora hablaremos de un cuarto pilar básico y es el tema de los modos de funcionamiento cerebral, sobre todo aplicado a la creatividad, es decir, la manera de funcionar del cerebro. ¿Por qué os planteo este tema? Para mí ha sido muy importante como estudiante, porque yo perdía mucho tiempo con tareas creativas porque intentaba abordarlas desde un modo enfocado, es decir, yo tenía que hacer una redacción y la quería resolver de la misma manera que resolvía un problema de matemáticas, linealmente. Y no, la creatividad no funciona así. La creatividad realmente es un modo de descanso del cerebro, no podemos forzar la máquina. Fijaos aquí donde está señalando la flecha, arriba dice modo focalizado, modo difuso del cerebro de los genios. O aquí, en la otra flecha de abajo, dice hemos planteado objetivos, hemos diseñado un plan, estamos controlando el factor tiempo, más base de datos, es decir, si yo quiero crear un proyecto o tener una idea de algo, pues tendré que leer, investigar al respecto, pues imagina un nuevo proyecto empresarial, bueno, tendré que saber en el mercado qué productos hay relacionados con eso que yo quiero poner en el mercado. Y cuando ya haya hecho todo eso, tendré ciertos trucos que me permitirán activar mis estados creativos. ¿Vale? O sea, todo el trabajo previo que hemos hablado, cargar una serie de datos, es decir, leer todo lo que pueda al respecto de eso que yo quiero crear o escribir, y luego ciertos trucos, insisto, que me ayudan a activar mis estados creativos, me llevarán por fin a esa idea genial. Es decir, que volvemos otra vez al concepto de servomecanismo, al concepto de que todo tiene unos pasos, incluida la creatividad.
Aquí tenéis un mapa mental que es también un vídeo del canal. Si buscáis esa miniatura, os encontraréis un vídeo del canal. Bueno, aquí en diapositiva normal, un recordatorio, y es que algo novedoso no tiene por qué inventarse de la nada absoluta. En la mayoría de las ocasiones, una idea genial o un plan novedoso viene de la asociación o interpretación de ideas o conceptos que ya están inventados, pero contemplados desde una nueva perspectiva, enfoque o con un uso diferente al existente. ¿Cuál es la receta? Lo que hemos dicho, factor tiempo controlado, que eso implicaba tener objetivos y hacer un plan, sembrar el cerebro, darle los datos con los que queremos que trabaje, es decir, un cerebro vacío no va a asociar nada. Activar los estados creativos con ciertos truquitis y luego vamos a esperar porque esa idea o proyecto genial va a aparecer sí o sí. Fíjense aquí, esta diapositiva la utilicé para la presentación aquella de creatividad para los trabajos fin de grado, porque me decían, digo, ahora estaréis pensando, ya, me estás dando mucha información, pero realmente, ¿cómo hago el clic que va a hacer que se desencadene ese toque de creatividad? La clave tal vez está en tu lavavajillas. ¿Y por qué la clave tal vez esté en tu lavavajillas? Porque mira, cuando estamos trabajando de manera enfocada, es decir, ese problema de matemáticas, de física o un problema de lengua, que es un análisis sintáctico, morfológico, estamos trabajando con la memoria de trabajo de una manera muy enfocada, muy lineal, ¿no? Y nosotros necesitamos acceder a un modo creativo para resolver un problema complejo, hacer una redacción, incluso escribir un libro que veíamos. ¿Cómo saltar de un estado a otro? El estado enfocado es un estado de alerta, un estado beta, de estar en simpaticotonía con nuestro sistema nervioso simpático, el de la lucha y huida, activo. Y queremos pasar a un estado alfa. Ya hemos conocido esas ondas cerebrales alfa, las de la relajación, las de la meditación, son también las de la creatividad. Pues, ¿qué actividades tenéis? Las 3 Bs, bed, bas, bath. Y luego otras tareas agradables repetitivas, caminar, correr, hacer ejercicio, las tareas del hogar. Mi momento de creatividad es todas las mañanas, cuando friego los cacharros. Me pongo a fregar, estoy pensando en mis cosas, porque previamente he mirado la agenda que la tengo en la barra de la cocina. Me voy a fregar, se me ocurre algo, me quito los guantes, voy a la agenda, apunto lo que se me ocurre. O sea, al final se prolonga 40 minutos el tema de fregar los cacharros porque no se me paran de ocurrir cosas, ¿no? ¿Qué más tareas? Hacer punto, jardinería, colorear mandalas. Todo ese tipo de tareas me van a ayudar a activar mis estados creativos. ¿Qué condiciones tengo que cumplir para que ocurra eso? Lo que os he dicho, cargar la base de datos. Es decir, yo no puedo esperar escribir una novela sobre la Edad Media y que se me ocurra si no sé nada sobre la Edad Media. ¿Me seguís? Hay que cargar la base de datos. Luego hay que tener controlado el factor tiempo y hay que organizar las sesiones de estudio de una determinada manera. Aquí propongo el 25-5. Puedo estar enfocada 25 minutos, pero luego tengo que dejar esos 5 minutos en que mi cerebro de manera cíclica, funciona así. Tiene un modo enfocado y un modo default mode, que de hecho, ¿verdad? Por defecto trabaja así, o diffuse mode, en el que va a trabajar con esas redes neuronales dispersas. Es decir, que un trabajo le sirve de descanso al otro trabajo. Si yo estoy en modo disperso, en modo difuso, podré descansar, perdón, mi córtex prefrontal después de una dura sesión de estudio. Entonces, esos modos creativos se activan con este tipo de tareas, es decir, puedo estar haciendo los deberes, me quedo bloqueada en un problema, me voy a andar un poquito o a dar unos toques de balón con mis colegas y vengo y se me ocurre la solución al problema. Hay que ir alternando los dos modos de funcionamiento cerebral. Y ahí está la clave. Esto para mí ha sido fundamental porque me ha ahorrado muchísimo tiempo. Ya os digo, en vez de estar 8, 10, 12 horas sentada hasta que se me ocurría algo, plantaba la semilla de eso que quería hacer y me iba a hacer otra cosa o me ponía a hacer otra actividad totalmente diferente. ¿De acuerdo? Mirad, aquí tenéis este reloj con un depredador, con el león. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos controlado el factor tiempo, os he insistido aquí que una condición necesaria para activar nuestros estados creativos es tener controlado el factor tiempo, porque si no lo tenéis controlado, se está soplando como si fuera un depredador en el cogote ahí, las prisas, y eso garantiza que solo podéis estar en modo enfocado. ¿Vale? Bueno, pues en un vídeo entero tenéis varios vídeos sobre creatividad, lo podéis buscar, ya os digo, buscando esta miniatura en mi canal o a través de este código QR. Y nos queda poquito que ver. Bueno, este es el mapa mental repetido, como hacemos siempre. Hablar de las sesiones de estudio, de los ciclos de atención. Creo que hablar de la atención es muy importante en el sentido de que hay datos muy preocupantes en la actualidad sobre ciclos atencionales de 65 segundos en adolescentes.
y 3 minutos en adultos. Cuando fijaos, yo escribí este libro en enero de 2022, se publicó y ofrecía este esquema sobre atención que tenéis aquí, que ahora lo vamos a ver en grande, y hablábamos de ciclos de atención de 25 minutos. ¿Vale? Seguimos hablando de atención, por tanto, este mapa mental para que veáis que estaba en este capítulo del libro, cómo explotar al máximo tu memoria. El planteamiento que os decía de la sesión de estudio 25-5, aquí tenéis el pomodoro, que es el tomate, el clásico reloj de cocina que nos servía para programar esos tiempos, 25 minutos de sesión de estudio con 5 minutos de descanso. ¿Por qué este planteamiento? Porque está demostrado que la atención funciona de una determinada manera y es máxima al principio y al final de un determinado periodo. Si consideramos estos 25 minutos de tiempo de estudio, pues tendremos un pico al principio, otro pico al final. Veis que aquí he distribuido una sesión de estudio de 2 horas en 4 sesiones de 25-5, 25-5, es decir, me aprovecho de 8 picos de atención, que son esas flechitas azules que veis, en lugar de aprovecharme solo de 2 picos de atención que habría tenido si hubiera hecho la sesión del tirón. Entonces, la organización de las sesiones de estudio de esta manera nos garantiza disfrutar de más picos de atención y luego disfrutar de los descansos, que ya vais teniendo una idea de la importancia de los descansos. ¿Para qué? Descanso neuroquímico. Deja de trabajar una zona del cerebro y se pone a trabajar otras, con lo cual se puede producir una recuperación neuroquímica. Se descarga información desde la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. El hipocampo, que funciona también como una memoria temporal, va teniendo ese ratito para descargar información. Y aparte, esos 5 minutos de descanso, esos 4 botes que pego, esos estiramientos, pueden hacer que yo entre en modo difuso cerebral y resuelva un problema que me tenía bloqueado. ¿Vale? O sea, esa es la importancia de los descansos. Dicho esto, ¿es rígida esta sesión de estudio? No, cada uno tiene que aprovechar sus periodos de atención y con eso, pues si los tuyos son 15 minutos, pues tendrás que hacer 15-5, 15-5, es decir, tienes que diseñar tú una manera. Y más desde que me encontré esos datos que os he dicho de disminución de los ciclos de atención a tiempos tan cortos. Todo se puede modificar, es decir, que aunque tengamos 3 minutos de ciclo de atención, pues bueno, cada vez serán un poquito más, pero tenemos que trabajar sobre ello. Eso es el mensaje que os quiero dar. Importante detectar cuánto tiempo somos capaces de mantener el foco, meter periodos de descanso entre medias y cada vez ir intentando aumentar esos periodos en los que nos mantenemos enfocados en una tarea. Bueno, este es simplemente un esquema para que veáis lo que os comentaba antes de añadir las pausas. Es fundamental para que el hipocampo les haga como una especie de marcador. ¿Lo veis aquí? Son un tipo de ondas determinadas, SPWR, Sharp Wave Ripples, marcará con una determinada frecuencia esas ondas de manera que les dé prioridad, las convierta en prioritarias durante los repasos nocturnos de la información, esa descarga nocturna que se va produciendo por la noche. Habrá ciertas memorias, las que vayan con esta marca, tendrán más opción de pasar a la memoria a largo plazo. ¿Consejos para mejorar la atención? Igual os pongo este mapa mental porque tenéis un vídeo entero en el canal y aparte, bueno, pues lo tenéis todo recogido en los libros. Cerramos el tema de atención y ya nos queda, mirad, esta ramita, igual os la dejo toda para vosotros, pero creo que es importante comentarla, es cuidados del motor. Cuidados de nuestra biología para hacer un buen uso de nuestra psicología. Hay que estar pendientes del sueño, del ejercicio físico, de la alimentación, incluso del contacto diario con la naturaleza, la exposición solar. Todo eso es fundamental. Si no cuido el vehículo, no podré aprovechar toda esta manera de funcionar que estamos hablando del cerebro. Si no estoy cuidando el vehículo, como os digo, es como si yo estuviera aprendiendo a conducir, ¿vale? No porque esté aprendiendo a conducir voy a descuidar echarle gasolina al coche, mantenerlo limpio, mirar la presión de las ruedas, no va a funcionar bien. ¿Vale? Entonces puedo aprender y al mismo tiempo tengo que cuidar ese motor para optimizar su funcionamiento. Entonces tenéis vídeos maravillosos en el canal y creo que es súper importante que nos preocupemos de la manera que tienen nuestros alumnos de cuidarnos y la manera en la que nos cuidamos nosotros mismos. No podemos hacerlo difícil, por ejemplo, prepararnos genial una clase o estudiar mogollón para un examen y luego lo fácil, alimentarnos bien, dar los nutrientes necesarios a nuestro cerebro, proporcionarle el descanso reparador que necesita, porque sabemos que en el sueño se afianza, se consolida la información, se limpia, se regenera el cerebro, incluso se activan los estados creativos. No hagamos lo difícil y dejémoslo fácil, ¿vale? Importante que prestéis atención a esta rama, aunque ya os digo, no nos vamos a meter en profundidad. Una serie de dibujos, bueno, pues yo qué sé, si surge alguna duda luego que podemos ir sobre ellos. Alimentación, bueno, estas son diapositivas del vídeo de alimentación que hay en el canal.
Mirad, aquí un detalle, por ejemplo, la hidratación, solo con un 2% de deshidratación, que se considera una deshidratación leve, ya funcionamos muchísimo peor a nivel cognitivo, ¿vale? Peor velocidad de procesamiento, disminuye nuestra capacidad de atención, incluso psicomotrizmente nos encontramos más torpes. Y aquí un detalle importantísimo, respirar por la nariz. Hay un vídeo también entero en el canal de cómo al respirar por la nariz se activa el bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio estimula, tiene conexiones directas con el hipocampo, con lo importante que es esa estructura para la memorización. Entonces, el simple hecho de respirar por la nariz nos ayuda a tener más recursos neuronales disponibles. O sea, fijaos si son importantes estos vídeos y os pueden ayudar. Os recomiendo que los busquéis en el canal. La rama, principio y fin. Y ya, por supuesto, la aplicación práctica es llegar al punto 7, las técnicas concretas. ¿Qué es importante de este tema? Hablar de la memoria, y yo creo que hablar de los mapas mentales, que no vamos a hablar nada porque ya habéis visto que hemos dirigido la sesión con mapas mentales, entonces estáis viendo un poco su poder, la capacidad que tiene de organizar la información, de proporcionarnos el contexto para que no nos perdamos. Es decir, mapas mentales, lo hemos demostrado con la misma sesión, la herramienta tan poderosa y maravillosa que son, y bueno, el tema de explicar a otros, storytelling, explicar a otros como herramienta para memorizar mucha más información. Lo tenéis de verdad en el canal, os van a encantar estas partes. Principios para una supermemoria, nos lo presenta el elefante Melvin en los 2 libros. Tiene que tener imágenes, tiene que tener colores, debemos asociar unos conceptos con otros. Eso, por ejemplo, lo conseguimos muy fácilmente con técnicas como el Memory Palace, con el mapa mental propiamente dicho, creando metáforas, símiles, comparaciones. Tendrá que ser sorprendente y divertirnos por el tema de implicar las emociones. Si tiene ritmo, no se refiere a que tengamos que cantar, sino simplemente entonar cuando estamos leyendo, preparando un tema, ya nos ayuda a dar esa musicalidad, nos ayuda a recordar más la información. Es fundamental tener el contexto, no solo las partes, porque una información inconexa se nos va a olvidar muy fácilmente. Y bueno, pues si podemos reclutar al máximo los sentidos, serán diferentes vías, aferencias de entrada que facilitarán que memoricemos la información. Pues eso es lo que nos dice el elefante Melvin. Y luego no nos vamos a meter en la repetición espaciada en el tiempo, pero yo os cuento una anécdota y es, yo estudiaba todos los días. Cuando era pequeña, yo, pues imaginaos, hoy empezaban las clases, tema 1, me estudiaba el tema 1. Llevábamos 10 días de clase, íbamos por el tema 10. Pues yo esa tarde me sentaba a estudiar el tema 10, pero antes me repasaba los 9 temas anteriores. Pues imaginad lo que era eso al final de un trimestre. ¿Por qué hacía eso? No confiaba en mí misma, pensaba que tenía mala memoria y si no repasaba todo todos los días se me iba a olvidar. Y aparte no sabía cómo funcionaba mi memoria. Bueno, pues ¿qué plantea el libro? Que hay un algoritmo de repetición que funciona muy bien, que a mí, por ejemplo, me ha funcionado muy bien. Cuando lo descubrí con los libros de Adam Q, lo adapté y ha quedado este algoritmo de repetición. Primer día que manejo una información, en mi sesión de estudio habitual, he hecho mis resúmenes, he sacado mis palabras clave, ese mismo día antes de dormir digo, ay, este mapa mental que he hecho, ¿qué ramas tenía? O mañana en la charla esta voy a hablar de esto y qué ramas tenía, me acuerdo de todo, perfecto. Mismo día ya he hecho repaso de la información. Dejo la información reposar hasta los 3 días en que me vuelvo a repasar las partes principales, sería capaz de recordar las ramas del mapa mental 2-3 minutos. Lo mismo a la semana, lo mismo a los 15 días y luego una vez al mes, cada mes hasta que llegue el examen. Y la información está ahí sin necesidad de repasarla todos los días. Y además he dejado los periodos de reposo que necesita el cerebro para activar al máximo su plasticidad. Es como un músculo, que vosotros sabéis que un músculo en el gimnasio no se trabaja todos los días. ¿Por qué? Porque necesitamos esas 24, 48, incluso 72 horas para que actúe la hormona de crecimiento y provoque ese crecimiento muscular que buscamos. Es contraproducente, de hecho, trabajar el mismo grupo muscular, por ejemplo, 2 días seguidos, en una sesión muy potente de trabajo, ¿no? Pues son tejidos excitables, tanto el tejido nervioso, del sistema nervioso, como esa unión neuromuscular, y ambos participan de este tipo de procesos, es decir, hay que dejar ese reposo para la adecuada formación del tejido, en este caso para la adecuada formación de memorias. Porque fijaos, al final hemos visto que no hay memorización si no hay plasticidad y el aprendizaje real es memorizar y es provocar cambios plásticos en el cerebro, es decir, las tres van unidas. El mapa mental protagonista del capítulo 5, que también luego lo tenéis repetido solamente una de las ramas en el segundo libro. ¿Por qué funciona el mapa mental? Pues si lo veis al final, porque cumple todos los principios de la supermemoria. Tiene imágenes, tiene colores, relaciona una información con otra, es decir, asociación.
presenta la parte y presenta el contexto. Es divertido, recluta mi emoción, ¿vale? Estoy dibujando, estoy pintando, estoy con mi lado izquierdo viendo las partes, pero con mi lado derecho viendo el contexto, viendo todo y permitiendo esa parte de creatividad que tiene esta herramienta, ¿no? Entonces, al final, es una herramienta que cumple con la mayoría de los principios de la supermemoria y por eso funciona tan bien. No dejéis nunca de lado la herramienta de contar historias, enseñar a otros, explicar a otros, porque fijaros en la pirámide de aprendizaje lo que significa un 90% de información recordada a las 24 horas frente al pírrico 5% que se le queda a los alumnos solamente escuchando al profesor. O sea, la herramienta de pedirles que, venga, una hora de lectura de este tema lo preparáis vosotros, voy a sacar a alguien para que se lo explique a sus compañeros, es una herramienta buena, poderosa, y seguro que hay temas que por su sencillez podéis seleccionar para que los alumnos sean los protagonistas. Y además así se dan cuenta de la dificultad que tiene ser un buen profesor, ¿vale? Que muchas veces no lo tienen en cuenta. Cerramos con la rama para que veamos otra vez las herramientas. Tenéis muchas más, ya las veréis en el libro. No olvidéis que tenemos otros temas adicionales como el de la lectura o los exámenes y bueno, el tema de SOS en las aulas también. Que bueno, como os decía, pues si surgen ahora opciones que veis de ejercicios o prácticas que podemos hacer con los alumnos en clase para introducir estos conceptos, estos tópicos o estas maneras de funcionar que hemos visto, pues ahora mismo me las proponéis. Y esto es casi un resumen, los 9 pasos del proceso de estudio. Esto en el libro Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia, lo meto en el tema de los exámenes como, digamos, previos a llegar al examen que hemos hecho los 9 pasos del proceso de estudio, que eso es empezar a estudiar desde el primer día, estableciendo los metas objetivos, planificando todo el tema, todos esos objetivos y organizándolos en la agenda. Pasamos a la acción, ¿cómo? Sabiendo leer de manera eficaz, recolectando las palabras clave, fabricando mis apuntes que pueden ser en forma de mapas mentales, memorizando debidamente, aplicando los principios de la supermemoria con el elefante Melvin y la repetición espaciada en el tiempo, ¿vale? Esa cadencia, ese algoritmo de repetición que hemos visto. Tener en cuenta que si la actividad o la asignatura es práctica, habrá que dominar la aplicación a base de repetición, de hacer, repetir las prácticas y los ejercicios para automatizar las partes básicas y poder acceder sin dificultad a las partes más complejas. Y una vez que hemos hecho todo esto ya nos prepararemos para el examen, es decir, estamos en las fechas previas del examen y finalmente haremos el examen y tendremos éxito. ¿Por qué? Porque hemos hecho los 9 pasos, hemos pasado por esas fases que sí o sí acompañan al proceso de aprendizaje. Y ya estamos juntos en todas estas preguntas que os decía. Nos encontramos ante la primera generación que será menos inteligente que sus padres. Hay un psicólogo, esta frase es de un psicólogo español, Álvaro Bilbao, que dice que efectivamente esto va a ser así, porque nuestra generación fue una generación que accedió a los libros, a estudios universitarios, cuando era una generación que tenía padres que apenas habían ido al colegio, pues mayoritariamente mi generación fue a la universidad. Leía, interactuaba con los materiales, pero ahora eso no está ocurriendo, ¿vale? Se relacionan a través de redes sociales, leen mucho menos, escriben mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un planteamiento que hace un psicólogo, lo quería aclarar, y a partir de aquí podemos debatir lo que queráis en función de si escriben lo suficiente, si les gusta leer, memorizan, se orientan, atención, objetivos, lo que queráis, ¿vale? Dejamos aquí, si queréis, esta imagen. Ahora volveremos a ella, voy a ver si queda algo pendiente. Vale, sí, tenemos este vídeo sobre el canal, la comunidad Aprende a Aprender, un poquito para cerrar, y luego vuelvo a la imagen de las preguntas.
y sobre mi novela Suso y el viaje cuántico, un pequeño tráiler, por si os apetece. Y ahora sí, ya hemos terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro valioso tiempo. Me despido, no sin antes recordaros las píldoras que hemos visto: objetivos, creencias, importancia de la planificación, manejo de la agenda, cómo acceder a nuestros estados creativos. Ojito con la atención, qué está pasando con nuestros ciclos atencionales. No olvidemos los cuidados del motor, ¿vale? Alimentación, sueño, ejercicio físico. Y finalmente hemos hablado de herramientas concretas que nos ayudan a explotar al máximo nuestro cerebro. Dicho esto, volvemos a este pantallazo con las preguntas que podemos debatir y espero vuestra participación. Muchas gracias.